¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, mucha paz, mucha shalom para todos aquellos que, como de costumbre, cada sábado esperan ansiosamente este programa, Ministerio de la Incircuncisión, donde aquí se trata temas bíblicos de sumo interés para todos los cristianos, para todos aquellos que siguen por alguna manera y de alguna manera, por cualquier vía, al Creador. Ya que, como hemos dicho por acá, muchos siguen al Creador de la manera que se le ha enseñado, de la manera que ha podido alcanzar, en la manera que sus líderes, ¿verdad?, le han mostrado, siguiendo doctrinas las cuales piensan que la doctrina que siguen les permitirá a ellos o les permite a ellos estar en paz con el Creador. Pero de antemano decimos que para estar en paz con el Creador, para tener esa paz de aquellos que han confesado y han creído en el Hijo del Creador, para tener esta paz no basta solamente con aceptar al Mesías como su Señor y Salvador, sino que para completar esta paz, usted, yo y todos deben seguir fielmente la doctrina apostólica, especialmente la doctrina que enseñó a los no judíos, a los no israelitas, sino a los llamados gentiles en cuanto a la carne se refiere, la doctrina que enseñó el apóstol Pablo, o en su nombre verdadero, el apóstol Shaul. Esto podemos verlo en Filipenses capítulo 2, verso 9, donde dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced, y el Dios de paz, o sea, el creador del cielo y la tierra y de todo el universo, el creador de lo visible y lo invisible, estará con ustedes. O sea, este creador de paz estará con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminamos bajo la doctrina que el apóstol Shaul enseñó a los gentiles. Solamente así. Porque ya sabemos que el apóstol Shaul fue escogido por el mismo espíritu del Creador, aquel que dijo el Mesías que enviaría después de su ascensión al cielo, después de su partida. Este espíritu que enviaría después era aquel que nos guiaría, nos enseñaría todas las cosas para poder estar en el camino de la verdad. Eso puede encontrarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Una vez llegando a la tierra, una vez descendiendo el Espíritu del Creador para organizar a la asamblea, tanto la asamblea de la incircuncisión como la asamblea de la circuncisión, Gálatas capítulo 2, versos 7 y 9, este Espíritu era quien se encargaría de organizarla, de formarla conforme a la voluntad del Padre. Este mismo Espíritu fue el que escogió al apóstol Shaul para llevar el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, la Ruach HaKadosh,
apártenme a Bernabé y a Pablo, a Shaul, para la obra que los he llamado. Este apóstol, conforme a lo que él predicó y conforme a lo que él enseñó, usted, yo y todos podemos tener la salvación mediante el Hijo del Creador, mediante el Mashiach, mediante el Mesías. Por eso, él dijo claramente en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11, lo siguiente. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuándo se lo encomendó? ¿Quién se lo encomendó? El Espíritu del Creador. Lo escogió para la obra para lo cual él fue llamado. Y esta obra se encuentra plasmada en sus escritos. La doctrina que él enseñó, la doctrina que él mostró a la asamblea primitiva. Pero cuando ya el Espíritu del Creador viene a escoger a Pablo para la obra que lo llamó, ya habían otras iglesias, otras asambleas en la circuncisión que ya el Espíritu lo había organizado. Ya el Espíritu del Creador había constituido los componentes necesarios para poder guiar a la asamblea mientras la asamblea está en la tierra. El Espíritu mandó tanto al apóstol Pedro, a Kefa, y a los demás apóstoles a constituir un cuerpo de ancianos en cada asamblea. Por lo tanto, cuando el apóstol Shaul es escogido para llevar ahora el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los gentiles, la organización con la cual él iba a preparar a la asamblea, los líderes que él iba a nombrar en la asamblea para que la lidere, para que la pastoree, no era diferente a la organización o al organigrama que tenían las asambleas de la circuncisión. Por eso el apóstol Shaul, como fue escogido por el mismo Espíritu que escogió a los demás apóstoles, no iba a enseñar algo diferente a lo que ya el Espíritu le había revelado a la asamblea de la circuncisión. Por eso, el apóstol Pedro dice claramente en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, vamos a ver cuáles son los líderes a los cuales el apóstol Pedro se dirige, dejarle y para advertirle que se mantengan liderando a la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2. Apacienten la iglesia del Creador. Apacentad la grey del Creador, que es apacentar, liderear, pastorear, cuidar, vigilar, velar, proteger, enseñar, educar, guiar correctamente a las ovejas del Mesías. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a los líderes de la congregación, que son los ancianos que el Espíritu, que la rúa del Creador mandó a constituir en cada asamblea. Fíjese que él no le ruega al pastor de la asamblea. Él no le está rogando a que pastoreen a la congregación, a la pastora, ni al diácono, ni al evangelista, ni al profeta, a los ancianos de la asamblea.
el apóstol Pedro se dirige. Por lo tanto, este mismo llamado lo hace también el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, cuando él es escogido juntamente con Bernabé para llevar el evangelio a las naciones. Y una vez que ellos predicaban durante un tiempo en tales ciudades y se convertían personas, pues ellos se quedaban con los nuevos creyentes, con los nuevos discípulos, se quedaban durante un tiempo. ¿Para qué? Para ahora enseñarle lo correcto, para enseñarle la doctrina con la cual ellos ahora deben de conducirse en la casa del Creador, como le dijo a Timoteo. En Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice claramente, el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Creador, que es la asamblea del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, para que sepas conducirte delante de los hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo él iba a saber conducirse si no tiene el conocimiento necesario? Pues ya Timoteo era un maestro a quien el apóstol Shaul dejaba a cargo de la asamblea, al cuidado de la asamblea, para que él entonces le enseñe la doctrina, mientras el apóstol Shaul debe de seguir el camino a predicar en otras partes. El apóstol Shaul dejaba a este maestro, a Timoteo, como dejó a Tito también, no para que Tito y Timoteo se quedaran como los líderes absolutamente de la asamblea, ni que se quedaran como los pastores de la asamblea, como muchos dicen, que Tito y Timoteo fueron los pastores de la asamblea. Eso es negativo. Sino que el apóstol Shaul lo dejaba a ellos para que le enseñen al pueblo, y luego que le enseñaran al pueblo, entonces ellos iban a constituir ancianos en cada asamblea. Eso está claramente identificado en Tito 1:5. Dice, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, no establezca a un pastor, a un solo hombre como pastor, ni a una mujer como pastora, ni a un sacerdote, ni a un cura, a nada de eso, para que establezcas ancianos en cada ciudad. En cada asamblea de esas ciudades, tú debes de establecer ancianos, así como yo te mandé. Pero este mandamiento que Pablo, Shaul, le da a Tito, no era un mandamiento de él, sino un mandamiento que le ordenó a Pablo a constituir ancianos para pastorear la congregación. Vamos a ir ahora a Hechos, capítulo 14, verso 23. Presten mucha atención, busquen en su Biblia las citas que aquí se le está mostrando, porque aquí no se está hablando nada extraño, nada raro, no se está hablando conforme a un libro que yo haya hecho, no se está hablando conforme a un libro que yo compré por ahí, sino que se está hablando de la misma Biblia que todos tienen. Y en cualquier traducción que ustedes se dirija, va a encontrar el mismo mandamiento. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, en cada asamblea, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Creador en quien habían creído. O sea, esa era la orden, constituir ancianos en cada asamblea. ¿Para qué? Para que la lidere. Esto no es un mandamiento de los apóstoles, sino que es un mandamiento que viene de arriba. Hechos 20, 28. Vamos a ver si el constituir un cuerpo de ancianos en cada asamblea fue una orden humana o una orden de arriba.
Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, la asamblea, el rebaño, las ovejas, en que el Espíritu del Creador los ha puesto por obispos. La palabra obispo significa también anciano, para pastorear la iglesia del Creador, la cual él ganó por su propia sangre. Óigame bien, este cuerpo de ancianos fue establecido en cada asamblea por una orden suprema. Viene del Creador. El Creador constituyó en la asamblea de su Hijo, la cual él ganó por su propia sangre, un cuerpo de ancianos. Por eso los apóstoles se dirigían a los líderes de la congregación. Nunca se dirigía al pastor, ni a la pastora, ni al sacerdote, porque esto no existe, no existía. Vamos a ver en el mismo capítulo de los Hechos 20, en el verso 17, cuando el apóstol Shaul se iba a despedir de la asamblea, vamos a ver a quién él manda llamar para que vengan a despedirse de él. Vamos a ver a quién él manda llamar para darle las últimas advertencias, para darle las últimas recomendaciones, porque ya él está camino a partir. Hechos 20, capítulo 17, dice claramente, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la asamblea, a los líderes de la asamblea, a los pastores de la asamblea. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Mesías con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de mis hermanos los judíos, de mi sangre. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarle y de enseñarle públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con el Creador y de la fe en nuestro Mesías. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu del Creador por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga cuáles son las causas, las verdaderas situaciones que le deben de acontecer a los que pertenecen al Mesías en este mundo, a los verdaderos apóstoles del Mesías. Tribulaciones, aflicciones, cárcel, muerte. Sin embargo, los llamados apóstoles de hoy no pasan por ninguna de estas situaciones. ¿Por qué será? Porque están predicando un evangelio diferente. Por lo tanto, están siendo guiados por una doctrina diferente. Porque si tienen un evangelio de la prosperidad, pues también van a tener otras enseñanzas. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. ¿Cuál fue el ministerio? ¿Quién lo escogió para ese ministerio? Ya leímos en Hechos capítulo 13, verso 1 al 2. Para dar testimonio del evangelio de la gracia del Creador. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes volverá, entre quien he pasado predicando el reino del Creador, verá mi rostro. Por tanto, oiga lo que le dice él al cuerpo de ancianos, a los líderes. Yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo del Creador. O sea, no he rehuido
no me he negado de enseñarle todo lo que ustedes tienen que saber. Por tanto, el 28 otra vez, al cuerpo de ancianos, miren por ustedes y por todo el rebaño, la asamblea, en que el Espíritu del Creador los ha puesto por ancianos, por obispos, para apacentar a su asamblea, la cual él ganó por su propia sangre, al cuerpo de ancianos. ¿De quién es la asamblea? ¿De quién pertenece? A aquel que dio su vida por ella en el madero o en la cruz y derramó su sangre. Y con esa sangre derramada, todo aquel que quiera ser participante de la gloria que será revelada, como dijo el apóstol Pedro, versos 1 y 2, para ser participante de esa gloria, para pertenecer al cuerpo del Mesías, para ser parte de los sacerdotes del Mesías que van a ministrar dentro de la gran ciudad cuando Él regrese, usted solamente tiene que aceptarlo, creer en su corazón y confesarlo, que el Creador le levantó de los muertos, e inmediatamente será salvo. Usted y todos los suyos, que al igual que usted, hayan confesado. Entonces, esa sangre derramada es tan preciosa que por ella nosotros somos salvos. Pero, como venimos diciendo, el que ganó a la iglesia, a la asamblea, el que dio su vida por ella, es quien mandó a constituir a estos líderes, a este cuerpo de ancianos. Fíjese que el apóstol Shaul no manda a llamar al pastor, ni a la pastora, ni a nadie, al cuerpo de ancianos. Entonces, supongamos, vamos a poner un ejemplo hoy. Supongamos que el apóstol Shaul, el Creador, lo revive, lo trae al futuro, lo levanta de entre los muertos. Pero quiere conocer, quiere saber cómo va la asamblea, la iglesia. Él quiere saber qué ha sido de ella, ya que para esto él fue escogido, para llevar el evangelio a los gentiles, para enseñarle toda la doctrina a los gentiles, para darle profecía a los gentiles. Él quiere saber qué es de la iglesia hoy en día. Por ejemplo, si él es levantado aquí en la Romana, lo primero que él va a hacer es mandar a llamar a los que él constituyó como líderes de la congregación, para hablar con ellos, para saber cómo van, para compartir entre ellos, para seguir enseñándole lo que él le había enseñado. Él inmediatamente va a mandar a llamar a los gobernantes de la asamblea, a los pastores de la asamblea. ¿Quiénes son? El cuerpo de ancianos. Estos líderes de hoy se dirían, pero ¿cómo el apóstol Shaul o Pablo manda a llamar a los ancianos de la congregación si nosotros aquí somos los líderes, nosotros somos los pastores? El apóstol Shaul no los reconoce a ellos como los líderes de la congregación. Todos los pastores de hoy no son reconocidos, porque él no va a mandar a llamar a la pastora fulana de tal, que tiene 10 años, 20 años pastoreando. No reconoce eso. No llamará tampoco a los pastores de renombres hoy de nuestra romana. Él no lo reconoce. Pero no es que no lo reconoce él. Es que aún el mismo Espíritu del Creador, que lo levantaría a él de los muertos, no reconoce el liderato de los líderes de hoy. Porque lamentablemente están ocupando un cargo que no les corresponde. Porque vemos que mediante la Escritura ha sido un cuerpo de ancianos lo que fue constituido. Entonces,
Hoy en día los hermanos, los pastores de hoy deben de revisarse. Lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal por años, por décadas. ¿Quiere usted pertenecer a la verdadera asamblea del Mesías? Abandone. Derrumbe todo el sistema. Derrumbe todas las enseñanzas que han implantado y tendrán paz, tendrán shalom con el Creador. Pero mientras tanto no hagan eso, ustedes piensan que están sirviendo al Creador y no lo están. Creen, lo piensan y creen que tienen la salvación, no lo están. Porque es que el seguir otra doctrina implica entonces una condenación. El practicar, el perseverar en una doctrina diferente a la apostólica es igual, es sinónimo a no tener salvación. Pero no solamente usted, sino todos los seguidores que usted tiene, sino todas las ovejas a quien usted le predica y le enseña, no la tienen. Seguidores por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todas las redes sociales, seguidores de manera personal, no tienen la salvación. Aún venga un ángel del cielo y diga que la tienen, no la tienen. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 lo siguiente. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Oiga bien, si un ángel descendiera del cielo y a usted le predica un evangelio diferente y a usted le enseña otra cosa diferente a lo que está aquí, es un ángel maldito y no viene de parte del Creador. Por eso hay que examinar a todos los espíritus que nos hablan, que muchos dicen Dios me dijo, Dios me habló, pero cuando vamos a ver lo que ellos dicen que Dios le dijo, es contrario totalmente a lo que está aquí. Pero las personas que no tienen el conocimiento caen inmediatamente en las palabras sutiles, en las palabras huecas de estos líderes, de estos predicadores de hoy. Lamentablemente. Hay que devolverse de ese camino. Usted, que está liderando una congregación por más de tanto tiempo, deje eso, vuélvase al camino, vuélvase a la palabra, vuelva a la senda antigua, vuelva a lo puro, no se deje arrastrar. Por eso era la vehemencia y la perseverancia de Pablo diciéndole a Timoteo que tenga cuidado de la doctrina. Ten cuidado de 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Persiste en ella, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y no solo a ti, sino también a todos los que te escuchen. A todos los que te escuchen se salvarán. Pero si enseñas otra cosa, a lo cual yo no te enseñé, ni los demás apóstoles, pues te pierdes tú y todos tus seguidores. Esto está bastante claro. Entonces, esta doctrina que yo vengo a vociferar aquí, que vengo a anunciar aquí, no es una doctrina mía, que yo me la haya inventado o que otra persona se la haya inventado. Es una doctrina, es una enseñanza que está aquí en las Escrituras. Y lo que yo le estoy leyendo aquí
Es la misma Biblia que usted tiene. No le añado ni le quito. No le sustraigo. Ni le empato cosas. No. Es la palabra, tal y como está escrita aquí. Y en esta doctrina era que perseveraban la asamblea primitiva. Hechos 2:41. Vamos a ver al apóstol Pedro cuando en su predicación muchas personas, judíos, israelitas, dispersos entre las naciones, que bajaban cada año a la Pascua y a celebrar algunas otras fiestas, vamos a ver que cuando él empezó a predicar se convirtieron muchas personas, pero vamos a ver, luego de que se convirtieron, en qué se mantuvieron perseverando. Hechos capítulo 2, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que se convirtieron, los que se arrepintieron al mensaje del apóstol, fueron bautizados inmediatamente. No tuvieron que esperar meses para ser bautizados. Y se añadieron aquel día, óigame bien, a la asamblea se añadió aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Punto muy importante. Perseveraban en la doctrina apostólica, no en la doctrina de las iglesias de hoy, no en la doctrina de los líderes de hoy, del pastor aquel, de la pastora aquella, ni del sacerdote aquel, en la doctrina apostólica solamente. Y como esta doctrina no constituye a un líder o a un hombre como pastor de la asamblea, sino a un cuerpo de ancianos, pues entonces deben revisar todos aquellos que andan en una doctrina diferente, deben revisar que si andan en una doctrina diferente, pues por lo tanto no perseveran en la doctrina apostólica. Por lo tanto no tienen salvación. ¿Por qué no tienen salvación? Porque no tienen al Padre ni tienen al Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a verlo. No tiene al Padre ni al Hijo cualquiera que persevere en una doctrina diferente. Cualquier asamblea, cualquier iglesia que no persevere en la doctrina apostólica no tiene al Padre ni al Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Puntualmente, textualmente, claro y contundente. No lo digo yo. Aunque usted no lo crea, no lo digo yo. Lo dice la Escritura. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Cualquiera de los mormones, de los adventistas, de los católicos, de los testigos de Jehová que anden por ahí y viene a usted a tocarle la puerta y no trae esta doctrina, no lo reciba en su casa. Cualquier protestante, cualquier pastor que le venga a usted diciendo que usted tiene que pagar el diezmo, no lo reciba, deséchelo. ¿Por qué? Porque no trae esta doctrina. Cuando usted mira, porque para ver la doctrina que practican,
Basta solamente con estar afuera y mirar. Me paro frente a tu asamblea, a la iglesia que dicen que es de ellos, a mi iglesia. No, la iglesia, porque así es que ahora se denomina la iglesia de cada quien. No, la iglesia mía está situada en tal sitio, en la dirección tal. Mi iglesia, mi asamblea, ciertamente suya. Porque usted tiene una doctrina suya. Pero todos aquellos que entienden la doctrina apostólica y que andan en la doctrina apostólica nunca dirán mi iglesia tal. Mi iglesia es tal. Tampoco dirá mi pastor es fulano de tal. Cualquiera que tiene esta doctrina no va a caer a decir estas frases, porque ya sabemos que la asamblea la ganó ¿quién? El Mashiach, Cristo, por su propia sangre, Hechos 20:28. Por lo tanto, yo no puedo decir la iglesia mía, porque yo no tengo iglesia. Yo no di mi vida por la de otros. La iglesia, la asamblea, es del Mesías. Y así es que debe de llamarse, la asamblea del Mesías, la asamblea de Cristo. No con los nombres que se han puesto hoy. Iglesia Testigo de Jehová, Adventista, Mormones, y así cada una se divide. Es como decir, cada centro comercial que tiene un diferente nombre. Para tú poder ubicarla, encontrarla, tiene que ponerle un nombre diferente. Entonces, es lo que pasa hoy en día con las iglesias de hoy. Cada una tiene un nombre diferente y así se han dividido como bancas de apuestas. Cada banca tiene un nombre. Así mismo las iglesias están hoy. Por eso dijo el apóstol Shaul, unos dicen yo soy de Cristo, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Bernabé, otros de Pedro. Y dice el apóstol, pero ven acá. Pero y todos estos nombres, que unos dicen yo pertenezco a tal, otro pertenece a otro movimiento, pero ¿y eso? Se pregunta el apóstol Shaul. Y les dice claramente, ¿y esto? ¿Acaso está el Mesías dividido? ¿No es un solo cuerpo? ¿Cómo pues ustedes dicen que pertenecen a ciertos movimientos? La asamblea es del Mesías. Solamente de él. Y esto es lo que venimos a decir aquí. Todos estos nombres, adúlteros, paganos, que le han puesto al cuerpo del Mesías, puesto que él es la cabeza y somos el cuerpo de él, no muchos cuerpos, y obedecemos una sola doctrina, y es la que está acá. Por esto, esta doctrina es totalmente cortante. Esta doctrina te limpia de todas las impurezas del mundo. No te deja caer al fanatismo religioso de hoy, sino que te mantiene alejado, te mantiene puro. Por eso los que siguen esta doctrina no se congregan en estos templos. ¿Por qué? Para no contaminarse. Pero también están obedeciendo una orden directa del apóstol Shaul. ¿Qué dijo el apóstol Shaul? En Romanos 16, verso 16. Romanos 16, 17 al 18. ¿Qué dice el apóstol Shaul? De aquellos que dicen ser hermanos, de aquellos que dicen ser cristianos, pero que no andan conforme a la doctrina. ¿Debemos de seguir con ellos o apartarnos de ellos? Romanos 16, verso 17. Fíjese cómo viene ahora a decir el apóstol Pablo, lo mismo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 1 y 2, donde él le rogaba a los ancianos, ruego a los ancianos de la asamblea. Ahora viene el apóstol Shaul y dice, mas os ruego, hermanos, que se fijen en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Fíjense,
en estos varones, en estos predicadores que dicen ser del Mesías, que vienen a ustedes con un evangelio diferente, que vienen a ustedes con una doctrina diferente. Fíjense, estén pendientes, vigilen, estén alerta, que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven al Adón, sino a sus propios vientres. Por eso es la pedidera, todos los días, en ciertos lugares, en canales de televisión, en emisoras, en Facebook Live, en canales de YouTube. Estas personas no sirven al Mesías, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Oiga bien, a quienes engañan: a los ingenuos, a aquellos que no tienen conocimiento, a aquellos que no se dedican a leer las Escrituras, a aquellos que le dicen: debe de reunirte todos los días, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y con esta cita que te leen y te la muestran así, ya tú dices: oh, ciertamente, no debo dejar de congregarme. Pero ciertamente no debemos dejar de congregarnos. ¿Pero dónde? ¿Con quiénes? ¿Hacer qué? La única manera en la cual usted y yo no debemos dejar de congregarnos es cuando en su asamblea, en la asamblea del Mesías que usted asiste, se está practicando lo correcto, se está enseñando lo correcto y se está predicando en el nombre correcto del Mesías. Si usted se deja de congregar, entonces el malo es usted. Pero usted tiene todo el derecho a dejar de congregarse donde en un templo o en una congregación no se practique la sana y correcta enseñanza que los apóstoles mostraron. Si no, el apóstol Shaul no estuviera diciendo esto acá. Mas os ruego, hermanos, que se fijen los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, o sea, de la enseñanza, que ustedes han aprendido. ¿Por quiénes la aprendieron? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tengan cuidado, permanezcan en esto, firmes, perseveren, no en otra cosa, no en las actividades que se hacen hoy en día. Manténganse puros. A eso es que se nos manda. Entonces, cuando le vengan ustedes diciendo que sí tienen que congregarse, ok, muy bien. Escrituralmente está dicho. Ahora bien, ¿a qué cultos? ¿A cuáles reuniones? ¿A los cultos del pastor? ¿A los cultos de damas? ¿A los cultos de caballeros? ¿A los cultos de líderes? ¿A los cultos de los profesionales? ¿A qué, por fin? ¿A dónde tengo que reunirme? Porque hoy en día la apostasía es tan totalmente grande que los ingenuos están confundidos y cualquiera que te venga predicando: conviértete a Cristo, si no te irás para el infierno, conviértete, si no te vas a perder, tu salvación se va a perder, mira, si no te conviertes hoy, mañana te va a pasar algo, el diablo te va a llevar si no te conviertes hoy. Imagínese usted el receptor que está escuchando estas palabras, atemorizado, que no quiere un final cruel para él, no quiere perderse, inmediatamente, con la palabra sutil de este predicador, pues va a caer. Sí, ciertamente, me convierte. Y con ese miedo, tú te conviertes, supuestamente, y te hacen repetir una oración.
Y por esa oración ya eres salvo, cuando la repites. Pero lo que tú estás haciendo no lo haces de corazón. Por eso muchos se convierten y luego se salen. ¿Por qué? Porque esa no es la forma. Lo hiciste de manera temerosa, de manera obligada, con mucho miedo. Y esto me pasó a mí hace unos años, donde insistían tanto: tienes que convertirte, tienes que convertirte, tienes que convertirte. Vamos para la iglesia, vamos para el templo, vamos para la iglesia, vamos para el templo. Bueno, y yo, para salir de esa situación, me convertí supuestamente. Pero ciertamente confesé un nombre equivocado de quien me predicaba. Ciertamente repetí una oración que no fue de todo corazón, porque cuando usted se convierte a la fuerza u obligado, pues usted no está haciendo nada. El verdadero arrepentimiento y convencimiento lo da la palabra del Creador. Lo da el verdadero evangelio o la verdadera buenas nuevas de salvación que los apóstoles predicaban, donde el mismo Mesías te va a poner en la situación, o sea, el Padre mismo te llevará al Mesías para arrepentirte y convertirte, y así pertenecer al clan sacerdotal del Mesías, para ser o formar parte de los reyes y Kohanim, de los reyes y sacerdotes del Mesías, que van a reinar con él cuando él regrese aquí en la tierra durante un tiempo de 1000 años, y luego en cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo usted puede formar parte de la congregación del Mesías, de los reyes y sacerdotes de él? ¿Cómo puede formar parte? Aceptando el verdadero evangelio y siguiendo, después que acepte el evangelio, después que es sumergido correctamente en el nombre correcto, pues entonces usted ya viene a formar parte del cuerpo del Mesías. Y puede morir hoy o mañana, cuando el Creador lo permita, y va a resucitar, será levantado para recibir transformación de su cuerpo y poder entrar dentro de la gran ciudad, ya que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal sea revestido de inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque nada de carne y sangre puede entrar dentro de la gran ciudad. Necesariamente tiene que recibir la inmortalidad. Porque esa ciudad, la gran ciudad celestial, es una ciudad inmortal. Que los que vivan allí dentro deben de poseer un cuerpo incorruptible. Primera de Corintios capítulo 15, 52 al 54. Bien. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a tratar un tema sobre 2 altares que el Creador ha levantado y se lo ha entregado a 2 sacerdocios. Vamos a ver que cada altar de cada sacerdocio es diferente, que uno generaba beneficios económicos, alimentos, y otros no. Vamos a ver entonces cuando el apóstol Shaul dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 13, que es